Revista.0 en YouTube. Educación. Gran Vía, Calle Mayor, Francisco Pedro Aguado Rovira. Bueno, saludos en la revista una vez más aquí, como cada jueves. Hoy traemos, ya lo hemos hecho en alguna ocasión, dentro del apartado de Educación y Cultura, pues a un gran escritor que se va a encargar de su presentación, un nuevo colaborador que tenemos en la revista, que ya es conocido por muchos, que es Francisco Ruano. Buenos días. Cuando quieras. Muchas gracias, buenos días, Berna. Gracias por esta oportunidad y enhorabuena por tu revista. La tuya, que es de todos, claro. La de todos, efectivamente. Pues nada, buenos días. Hoy tengo un grandísimo honor. Hoy me ha invitado Berna, me ha dado este placer a que presente a un excelente amigo. Claro, eso a lo mejor va a hacer pensar que puede decir grandes valores, pero no, de verdad, me quedo corto. Un buen amigo que lo fuimos desde niños, íbamos al colegio juntos, jugábamos luego haciendo travesuras como todos los niños, y esa amistad ha permanecido desde que teníamos, pues, 8 añitos, Pedro. Él se llama Pedro Aguado. 8 o 9 años. 8 o 9 añitos, hasta ahora que tenemos... Bueno, pues entonces yo siempre tan feliz porque aprendí mucho de él y nos ayudó a todos los amigos mucho, incluso creando pues muchas actividades comunes en el barrio donde vivíamos por Carabanchel, creando incluso una peña de una asociación de amigos a la que dio un nombre precioso y auténtico, Siempre Amigos. No fue creada por mí, Paco, en Bueno. definitiva, pero mantenida durante muchos años por mí, sí. Ciertamente, Fernando fue, pero bueno, si no es por tu colaboración también, todo cuajó por esto. Entonces esa asociación nos unió en muchas actividades, excursiones, comidas, y reforzó aquellos recuerdos tan gratos de la infancia. Bueno, pues hoy me toca, y con mucho gusto, repito, presentar a mi buen amigo, Pedro Aguado Rovira, Pedro Francisco Aguado Rovira, es exactamente su nombre. Este hombre es una caja de sorpresas, porque como le conozco de tantos años, sé todo. Es que este hombre es que lo hace todo y lo ha hecho todo. Este señor ha sido empresario, ha tenido negocios de distribución, ha sido director de agencias de bancarias, ha tenido restaurantes en la costa levantina con grandísimo éxito, los restaurantes y todo lo que ha intervenido. Lo que pasa es que como es un gran artista y muy inquieto, no es que dejar una cosa por fracaso y fuera otra, sino porque un poquito se cansaba y decía, voy a inaugurar otra actividad, que esta ya la tengo muy vista. Bueno, ha hecho de todo y entre otras cosas, la causa que nos trae aquí hoy es el haber escrito un libro, ha escrito muchos, pero entre ellos un gran libro dedicado a esa zona maravillosa, emblemática de Madrid, la Gran Vía de Madrid. Pedro se documentó perfectamente en las fuentes adecuadas, ayuntamiento, colegios de arquitectos, y ha elaborado un libro maravilloso, con toda la historia desde que se creó la Gran Vía, que hoy os va a contar para deleite de todos. Entonces, pues simplemente este es mi motivo, tener el honor, ser orgulloso de presentarle a Pedro Francisco Aguado Rovira. Disfrutad todos de lo que va a contar, que es muy interesante y muy bien hecho, y si alguna vez podéis, pues comprar el libro, lo leéis, o a ver si la ONCE nos lo pasa en grabación, que sería lo bueno. Muchos saludos a todos, a compañeros y amigos, y Pedro Francisco Aguado os habla. Buenos días. Desearos que todos estéis bien en estos momentos, en primer lugar. Y en segundo, como ha dicho mi buen amigo Paco Ruano, efectivamente este libro fue motivado por el amor que yo he sentido siempre por la Gran Vía. Ese amor no es gratuito, no es un amor de paseante simplemente, es un amor de haberlo mamado con mis padres, mis abuelos, ya que todos ellos por la parte materna y por la parte paterna, abuelos, padre, mi madre y yo mismo, que trabajé en los 3 tramos en los que se divide la Gran Vía. A partir de ahí llega
está a punto de llegar el año 2010, en el cual se iba a cumplir el centenario de nuestra famosa Gran Vía. Yo le titulo al libro Gran Vía Calle Mayor porque pienso que es la calle mayor por excelencia, la que vertebra, la que une el este y el oeste, que en realidad es para lo que el buen alcalde de entonces, que le pone todo el interés, que es el conde de Peñalver, la pone en marcha. Cuando la Gran Vía se pone en marcha, el conde de Peñalver ya no está para verlo, pero uno de los tramos se le nomina con su nombre, lo que fue el primer tramo, lo que llamamos el primer tramo, que en un momento fue la avenida B, el arranque desde la zona con Alcalá, con la calle Alcalá, ese ya luego ya le hemos considerado siempre el primer tramo. Y se le nominó con el nombre del conde de Peñalver. El segundo tramo, la meseta, lo que es la meseta que no tiene ningún tipo de cuesta ni hacia arriba ni hacia abajo, el tramo medio, el segundo tramo, ese se le nominó con el nombre de un presidente de la Primera República, Francisco Pi y Margall, con el nombre de sus apellidos simplemente, Pi y Margall. Y el tercer tramo, el más difícil de construir por la cantidad de terraplenes, desniveles que había, amén de otros, digamos, edificios religiosos de importancia, como fueran los jesuitas, donde se construyeron el famoso edificio al que pertenecieron luego los sótanos. Bueno, ese fue nominado con el nombre de un presidente con Alfonso XIII, que era Eduardo Dato. Luego, entonces, lo más importante, digamos, es el arranque. Lo difícil es el arranque. El arranque comienza el 4 de abril de 1910 con la asistencia del rey Alfonso XIII, su mujer, la reina consorte María Victoria de Battenberg, y las infantas, el príncipe Adalberto de Baviera, el alcalde entonces ya de Madrid, José Canalejas, que no puede, que tiene luego a su muerte uno de los entierros más multitudinarios que ha tenido Madrid, junto con el de después el alcalde Enrique Tierno Galván. Es el presidente del gobierno, no puede asistir a ninguna inauguración de ningún edificio, porque 2 años más tarde, el presidente, me estoy refiriendo al presidente del gobierno, José Canalejas, antes quería referirme al alcalde que preside también el acto, que es José Franco Rodríguez. José Canalejas es asesinado 2 años después del inicio de las obras de la Gran Vía, en la Puerta del Sol, estando viendo los escaparates de la librería San Martín por el anarquista Manuel Pardinas. Bien, pues ese día 4 de abril de 1910, el rey, ataviado con su uniforme de gala, y pertrechado de una piqueta de plata que se conserva en el Casino Militar, hoy Centro Cultural de los Ejércitos, en la nominada ya como Gran Vía, en el número 15, ahí se conserva, y yo tuve el honor de verla porque me la enseñaron uno de sus directores, la piqueta de plata. La piqueta de plata, el rey Alfonso XIII hace un ademán de comenzar las obras en lo que llaman la Casa del Cura, que es la casa adyacente a la iglesia de San José, que está en la calle de Alcalá, al igual que la Casa del Cura pertenece también a la calle de Alcalá, justamente en su confluencia con la calle Marqués de Valdeiglesias. Pero es ahí, en el derrumbe de la Casa del Cura, que es el primer edificio, un edificio como todos los de la zona, edificios pequeños, sin ninguna entidad, y ahí comienza las obras en sí. Y luego lo que son la inauguración de ese día, con bandera, banda y música puesta por la Orquesta Municipal de Madrid, al ritmo del paso doble del 2 de mayo. Entonces,
ahí comienzan las obras, las fiestas, y a partir de ahí es el primer tramo. Vamos a hablar del primer tramo como el tramo más elegante de toda la Gran Vía. Yo considero, y creo que todo el mundo considera, como el tramo más elegante el que está desde su nacimiento, porque digamos que la celebración, todas las autoridades lo hacen debajo del edificio que pertenece a la calle de Alcalá, en su confluencia con la calle Caballero de Gracia, que era el edificio que se hizo para la empresa de seguros de la Unión y el Félix Español. Ahí se monta un templete muy bien puesto, con su tribuna para las autoridades, y ahí hay otra obra. Hemos hablado de que al ritmo del paso doble, el 2 de mayo, empieza la inauguración, pero hay otro paso doble que quiero hacer mención, que es digamos, de forma utópica, ni los propios autores piensan que se va a llevar a cabo la Gran Vía. Lo ven como un proyecto tan difícil para entonces que lo ven un proyecto utópico. Pero la Gran Vía comienza, la Gran Vía se hace. Y volvemos con el primer tramo, en el cual hay edificios muy notables. Fuera de la Gran Vía, pero que está siempre vinculado a la misma, es el propio edificio de la Unión y el Félix Español, hoy día Metrópolis. Entonces, luego, la serie de edificios que hay hasta la red de San Luis, pues son todos de una bella factura. Uno de mis favoritos puede ser el del número 1, un edificio que encarga don Luis Ocharán Mazas para vivienda y luego alquileres también, y que son dos edificios unidos por un pasadizo interno con azulejos pintados por Daniel Zuloaga. Es un edificio emblemático de la Gran Vía. Ahí se asienta, después de su llegada a Madrid, que empieza en el número 29 de Gran Vía actual, Alejandro Grassi, ginebrino, y se instala ahí. Entonces, mucha gente conoce ese edificio, lo conocen, o se debe conocer ya por el edificio Grassi, un escritor ya fallecido, amigo valenciano, pero un escritor muy de Madrid, Rafael Chirves. Yo le dije un día, no es el edificio Piaget como haces constar en un libro tuyo, es si acaso el edificio Grassi, al cual también se le denominó en sus comienzos por su gran espectacularidad en el anuncio, el edificio Chrysler. Pero ahora prácticamente todos lo llamamos el edificio Grassi, porque la joyería, que hoy posee un museo monumental de relojes maravilloso, entonces ha dado ese empaque a la Gran Vía. Luego, en ese primer tramo se hicieron dos, vamos a llamarlo barrabasadas, por no llamarlo de otra forma, aunque fue en el tramo medio el primer edificio antiguo y emblemático que se derribó en la Gran Vía, que fue el Teatro Fontalba, al cual precisamente asistía mucho el rey Alfonso XIII, pero fue en el primer tramo donde desaparecieron dos edificios importantes. En el número 3 había un edificio que fue creado para los previsores del porvenir del Banco Popular, vinculados a una orden católica con el Papa León XIII, utilizando su nombre. Ahí hay unos catalanes, Félix Millet, de mal recuerdo para aquella obra, y desgraciadamente su hijo también hoy día está cumpliendo cárcel por el asunto del Palau de la Música de Barcelona, al cual también se le hizo un daño irreparable. En fin, ese edificio tuvieron el mal gusto, a partir de ahí nació el Banco Popular Español. De ese edificio tuvieron el mal gusto de tirarlo para crear un edificio en el cual he trabajado muchos años, el número 3 de la Gran Vía. Entonces, cuando yo empecé a trabajar y cuando se hizo, estamos hablando de los años 60, lo inauguramos nosotros el año 63, que veníamos de la calle del Príncipe, que había sido Banco de Almagro, y ya éramos Banco Continental. Más adelante este banco pasó a ser
Banco del Santander. Hay autores que lo crean como si hubiera sido en el año 73 su creación para el Banco de Santander. Y yo entonces me pregunté, ¿y qué hice yo esos 10 años? Yo no estaba, no había nacido, ¿qué? Bueno, pues no, se hizo precisamente el año 62, se terminó y se inauguró el 63. Yo he querido crear con este humilde libro que fuese un libro de consulta en varios aspectos. En el tema de las edificaciones, yo me he tirado muchas mañanas en el Colegio de Arquitectos precisamente para que todos los nombres de todos los arquitectos que figuran como creadores o restauradores de los edificios sean realmente los ciertos. Ahí no hay ninguna duda. Me pasa igual con los cines. Los cines de la Gran Vía han sido mi pasión. También yo marco las películas con las que se abre el cine y con las que se cierra. Una gran vía como la que tuvimos con cines por algunos teatros que tengamos ahora, yo la volvería a cambiar y volvería a poner los cines de entonces. Y dentro del grupo de cines me quedo con, bueno, los acomodadores, pero sobre todo las taquilleras. Las taquilleras, con esa gracia que había que tener, esa picardía, valga la redundancia, de pícaro que uno era, para sacar y que le dieran las mejores entradas. Las mías eran, en casi todos los cines, fila 13, pasillo central. 2 localidades, por favor. Y bueno, y usábamos esas artimañas. Entonces, se tiró ese edificio, volviendo al derrumbe del edificio, se tiró ese edificio del número 3 y luego se tiró en la misma acera, antes de llegar a la red de San Luis, se tiró un edificio precioso que sale en el libro con su foto antigua, de los almacenes Rodríguez. Los almacenes Rodríguez pertenecían a la misma familia de asturianos de la Villa de la Ciana, que habían creado grandes empresas en Madrid, Mantequería Leonesa, Calzados Eureka, el Hotel Regina, etc. Entonces, ese edificio se tiró para crear uno de los peores engendros arquitectónicos que tiene Madrid. Hoy día fueron cajas rurales, ahora es un edificio, creo, de lo contencioso administrativo, y llegamos a la red de San Luis. Yo he querido, a lo largo de la Gran Vía, incluir todas las plazas que están a derecha e izquierda de la propia Gran Vía, con toda su importancia. Vamos a hablar un poco de las plazas. Empezando por el primer tramo y a la derecha, tenemos detrás de la Gran Vía, muy cerquita, la Plaza del Rey, en la cual estuvo nuestro circo Price. A este señor que con su nombre inglés le llamamos Price en vez de Price, pero bueno, siempre sabemos el circo Price. Y había otra cosa que yo conocí de milagro con 14 años, y porque me entró un compañero del Banco Mayor y con cierta influencia, que fue la sala de fiestas Casablanca. En aquella época, en los años 60, unas palmeras espectaculares, neón, unos escenarios movibles, una auténtica maravilla. Yo entonces era 14-15 años, yo más que las bellas mujeres que había por allí, me fijaba, yo creo, también en todo el entorno que creaba aquel edificio. Luego, si seguimos por la misma acera, tendríamos, antes de llegar a la meseta de la red de San Luis, a la derecha tendríamos la Plaza de Bilbao, luego Vázquez de Mella y ahora actualmente Plaza de Pedro Cerolo. Pues la Plaza de Bilbao, entonces, el humor de los madrileños en plena guerra, pues la llamaban la Plaza del Guá, porque caían los obuses, los que no entraban al edificio de Telefónica, que era, digamos, donde los republicanos defendían la ciudad de Madrid, pues caían ahí a la plaza y empezaban a hacer agujeros con aquellos obuses. Por eso también a esa parte de la avenida se le llamaba Avenida de los Obuses o Avenida del 15 y medio. Inclusive antes de la guerra, la propia Gran Vía se le quitaron los nombres primigenios de Conde de Peñalver, Pi Margal y Eduardo Dato, y se pusieron por ciertos nombres: Avenida de la CNT, Avenida de Rusia, Avenida de México, etcétera, etcétera. Luego, cuando termina la guerra,
la nominan como Avenida de José Antonio y no es hasta el año 1981, con Enrique Tierno Galván siendo alcalde de Madrid, cuando empieza realmente a llamarse la Gran Avenida, a llamarse Gran Vía. Hay unas placas que el Ayuntamiento actual de Madrid, de mala forma, ha puesto en la nomenclatura diciendo calle Gran Vía. No es, si es una avenida, es una avenida. Si es una vía, ya sabemos que es una vía. Y si es grande, pues gran. Con poner Gran Vía hubiera sido suficiente. Luego seguimos y a la altura de la plaza del Callao, la plaza del Callao sí ya nos pilla efectivamente a la izquierda, pero la plaza del Callao es anterior a la Gran Vía. La plaza del Callao ya existía y ya tenía un cine y un teatro donde luego se ubicó el famoso Cine Callao, que llegó a tener un cine de verano en su terraza superior y que se veía perfectamente desde el edificio, sobre todo del llamado Palacio de la Prensa. La prensa enfrente, sí. Y siguiendo hacia abajo, pues tendríamos la Plaza de los Mostenses. Decimos que es la parte tercera de la Gran Vía, el tramo tercero, el que va desde la Plaza del Callao a la que se conoce como Plaza de España. Allí estuvo la Plaza de San Marcial, el cuartel de San Gil, efectivamente. Ese fue el más difícil de hacer, por lo que hablábamos antes de los terraplenes, desniveles, etc. Hubo también allí ubicado el primer mercado de los mostenses en hierro, que era de una factura muy parecida al que recuerde lo que era el mercado de la cebada antiguo en la calle de Toledo, pero algo más grande. Bien, y ya pues ahí desembocaríamos en la Plaza de España y terminamos con las plazas. Volvemos al inicio y nos hemos dejado a la izquierda la red de San Luis, que toma su nombre porque allí había una iglesia, la iglesia de San Luis, y cerca montaban una especie de rastrillo o baratillo, en el cual, como se suponía que de ahí pues robaban panecillos y cositas, pues le pusieron una red encima de los puestos de comida y tal, y de ahí fue la red de San Luis. Sí. Y de cines, pues qué vamos a decir, yo de memoria podría decir que en el primer tramo no hubo ningún cine, en el segundo tramo estuvo el Madrid-París, luego pasó a llevarse justamente de la noche a la mañana cuando ganaron las tropas que vencieron en la guerra civil, le pusieron cine imperial, luego bajando por esa misma acera el Palacio de la Prensa, luego estaba el Actualidades, otro edificio que luego se tiró porque estaba ahí el Hotel Nueva York, más abajo estaría el Cine Gran Vía, luego estaba el Cine Pompeya, luego estaba el Cine Velusia, luego convertido en Cine Azul, y luego el Cine Coliseum. Y si empezamos por la izquierda de la Gran Vía, repetimos que en la parte del primer tramo no había ninguno, en la segunda tampoco, en la meseta de Pi Margal tampoco, y en la tercera, sí, miento, en la segunda hasta la Plaza del Callao, miento como un bellaco. Hay dos cines importantes, que es el Palacio de la Música, que había sido con su pista de patinaje y todo, y el emblemático local de fiestas, sala de fiestas, que fue Pasapoga, que no es ningún nombre así al albedrío de nadie, no, simplemente es un acrónimo formado por sus 4 fundadores: Patuel, suegro de Carmen Sevilla, Patuel, Sánchez, Porras y García. Eran los 4. Pasapoga. Luego era pasa y paga si no entraba. Sí. Cuando se derrulló el Cine Avenida, esto estamos hablando del Cine Avenida, ya esto pertenece al Cine Avenida. El cine del Palacio de la Música había tenido un incendio, luego se recuperó y en fin, pero hemos llegado a la avenida y al propio Pasapoga. Bueno, cuando en la avenida, porque el cine, vamos a terminar con el Palacio de la Música, que se le hizo una restauración siendo propiedad de la Caja de Madrid, se le hizo una restauración interna para hacer un conservatorio de música que nunca se abrió
ya está olvidado per secula secularum. Y seguimos ahora a su vecino, el Cine Avenida, en la Gran Vía, en la esquina con la calle de la Abada. Hablamos de que el famoso local de Pasapoga se habían comprometido cuando se tiró el Cine Avenida a respetar por lo menos el cartel de Pasapoga. Luego no se respetó y desapareció. Ahora es una cadena de tienda textil como casi todos. En esa propia esquina, llegando a Callao, estaba el famoso Segarra, el famoso calzado Segarra de Valdeusó, aquel señor tan amigo de Franco, tantos negocios que le dio el jefe del Estado con las botas militares, etcétera, etcétera. Y bueno, y en la plaza del Callao teníamos uno de los edificios más bonitos y el mejor hotel de Madrid, donde estaban precisamente, se asentaron los corresponsales de guerra, Hemingway, John Dos Pasos, etcétera, etcétera, que era el Hotel Florida. El Hotel Florida no era porque fuera muy florido, que lo era, sino por el nombre de su dueño, que era Luis Florida Velasco. En la fachada, en mármol blanco, el primer hotel de Madrid con baño en todas y cada una de sus 200 habitaciones, se derrumbó para construir otro engendro que fue el primer anexo de Galerías Preciados. En esa plaza del Callao se había montado justamente Galerías Preciados con Pepín Fernández, haciendo la competencia a su medio familiar Ramón Areces del Corte Inglés, etcétera, que estaban todos por allí rondando. Pero el edificio del Hotel Florida cae por la piqueta y otras cosas para montar un anexo de galerías, un edificio feísimo, sí, hoy propiedad del Corte Inglés. Estrechito y alto. Y luego seguimos por el, ya digamos que los comercios. Luego hablaremos al final de algunos comercios. Vamos a seguir por la Gran Vía, vamos a ir hacia abajo. Cogemos la acera de la izquierda y tenemos el Gran Capitol. Ahí está el edificio Carrión Capitol, otro de los edificios emblemáticos y digamos el primero, es el más robusto, pero es la proa que mira al este, pero el edificio Carrión Capitol, eso es un edificio majestuoso, pese a su sencillez de líneas. Para mí es uno de los más grandes y para mí el preferido por su exterior, por su interior y porque el concurso que se proyectó para dar la creación fueron, digamos, dos novatos, dos chicos que habían salido recientemente de la Escuela de Arquitectura y crearon ese maravilloso edificio que luego se decoró por dentro con muebles de Le Corbusier, etcétera, etcétera, una maravilla. Ese edificio, ahora hay un hotel, estuvo, no vamos a olvidarnos, ubicado en los bajos, en la gran cafetería de Manila, de Luis Manila Zamorano, natural de, si mal no recuerdo, de Barco de Ávila, y entonces seguimos bajando la Gran Vía y el Cine Capitol. El Cine Capitol, otro de los grandes de la Gran Vía, con 2.500 localidades. Seguimos bajando y tenemos el Cine Res, que después de su último cierre no se volvió a abrir. Y hotel, ¿no? También el Cine Res, allí también hotel, hubo digamos una discoteca, y más abajo pues ya llegaríamos al Cine Lope de Vega. El Cine Lope de Vega, que ha sido teatro y cine alternativamente. Yo le conocí en la época como cine, pero se estrenó, si mal no recuerdo, con una obra de la valenciana, nuestra valenciana cupletista. Ay, madre. Que su hija también. Sí, caramba, sabéis ya a qué nos referimos, sí, indudablemente. Era valenciana, ¿no? Sí, la valenciana, sí. La gran cupletista de nuestra época. Bueno, ya saldrá. La próxima entrevista. Conchita Piquer. Sí. Esa fue la primera actuación con la que se abrió el teatro
Lope de Vega. Tú estabas de allí, seguro, Y más porque hacia- te lo sabes todo. Seguro Y que más estabas hacia allí. abajo ya no había Marcines, pero sí me gustaría recordar los negocios, los que he conocido y los que no he conocido. Vamos a empezar de los que no he conocido, por supuesto, los almacenes Madrid-París, ubicados en Gran Vía 32, debajo de la cadena SER. Entonces ese edificio en aquella época estaba cubierto, estaba aportalado, estaba con columnas, podías andar por él sin mojarte, o sea, casi como la ciudad de Turín, pero en pequeño. Y después desapareció esa forma quitaron las columnas y se quedó como el resto de la Gran Vía. Pero los almacenes Madrid-París fueron un ejemplo. Claro, Madrid-París decía muchas cosas que eran en Madrid, pero tenían esa simbología francesa que ya había creado almacenes como Lafayette, etc. Y fueron unos almacenes de mucha enjundia, con cafetería, tetería, sala de meriendas, en el cual se acercaba la florinata de Madrid, y luego lo que es todos los departamentos, pues como luego copiaría el Corte Inglés y demás, por secciones, una auténtica maravilla. Otros, y de los que he conocido muchos, me voy a quedar en primera instancia con Samaral. Samaral, yo llegué a hacer el centenario de la Gran Vía con el fin de Samaral. Justamente un poquito coincidió la presentación del libro, que fue el 20 de octubre de 2010, con el cierre de Samaral. Samaral lo llevaban los nietos del fundador, el nieto del fundador, y bueno, y el hijo y el bisnieto, ambos Fernando Sáez de Santamaría, dos personas inmejorables, maravillosas, atentas, cariñosas. Me enseñaron toda la historia, me enseñaron una joya que es el libro de firmas. Sabemos todos que la Gran Vía en los años 50 y 60 fue visitada por una gran cantidad de personajes americanos, Deborah Kerr, Frank Sinatra, que llegó a cantar en Pasapoga, y muchísimas artistas, pero ellos recordaban, sobre todo el padre, que ya tenía entonces 80 y tantos años, Fernando Sáez de Santamaría, recordaba a la Taylor, y me lo dijo así, con estas palabras: "Ay, la Taylor, ay, los ojos de la Taylor", y la firma. Me enseñó todo el libro de firmas. Aquello me parecía una joya que no tendría o no tendrá precio. Me regalaron, sin saber que yo soy un coleccionista de Cervantes y Quijotes, me regalaron un busto del Quijote, que no debe ser malo porque ellos no tenían precisamente cosas malas, y allí lo tengo en casa con mucho cariño, para el recuerdo de Samaral, una de las tiendas de regalos y camiserías más bonitas que ha habido en Madrid. Yo llegaba a comprarme camisas de chaval allí en Samaral y en Rocamar, otra que había en la Gran Vía. No sé, serían como pastelerías, pues estuvo Alcoceba, que tenía varias sucursales, una al lado de la iglesia de San José, otra al lado de los sótanos, los mismos sótanos que estaban los mismos sótanos que algunos de ustedes lo recordarán, que estaban ubicados en la Gran Vía, en el chaflán, en la ochava que hacía San Bernardo con la Gran Vía, que ahora, si nos damos de bruces con ella, vemos la entrada majestuosa del Hotel Emperador. Pero en aquellos tiempos esa era la entrada a los sótanos, hacia abajo, que luego se convirtió en garaje, y a la derecha estaba, en la misma Gran Vía, la entrada al Hotel Emperador. Y abajo estaba la tienda una de las tiendas de discos que hemos comprado de chavales, Moviplay. Hemos jugado allí con las escopetas a tirar a los osos, en fin, una cantidad de tiendas. Uno de los, quizá pudo ser el primer gran centro comercial
de Madrid, a la vez que el de la calle Goya de Carlos III. Entonces no había esos grandes comerciales que había hoy. Y luego están las cafeterías. Y yo digo algunas veces en el libro de lo de "Ay, las terrazas". O sea, con esa pena de "Ay, las terrazas de la Gran Vía". Recuerdo que efectivamente tampoco en el primer tramo había conocido ninguna terraza en la Gran Vía, pero sí donde casi da comienzo, que es debajo del edificio de Orión el Fénix, cuando se crearon allí la cafetería Dólar, que asistían gente de letras y toreros de tronillo, como Nicanor Villalta, al que conocí allí. Y luego cafeterías con terraza ya es en el plano medio, en la meseta, en la segunda parte de la Gran Vía, que se ubica Fuentesila, que pertenecería al Hotel Gran Vía, a la altura del Hotel Gran Vía, una cafetería que también alternó y estuvo varias veces el rey Alfonso XIII. Luego se creó también en la otra acera, justamente donde había estado los almacenes Madrid-París, que luego pasaron a ser SEPU, Sociedad Española de Precios Únicos, y ese era el precursor de los chinos del todo a 100. Pero SEPU, que también les interesa a los amigos. Sí. París Madrid has dicho que estaba debajo de la SER. Sí, pero... y SEPU luego estuvo más abajo. No, fue el mismo edificio. Madrid-París, digamos que económicamente fracasó y lo compraron unos comerciantes judíos que instalaron ahí pasó de ser un almacén de artículos de lujo a un almacén de baratijas. SEPU, Sociedad Española de Precios Únicos. Y en cuanto a las cafeterías, pues seguimos, pusieron ahí la de Nebraska. Nebraska se ubicó en lo que había sido la Posada del Mar, la primera gran marisquería de Madrid y de la Gran Vía. Luego ya no hubo una marisquería en la Gran Vía hasta llegar a la Plaza España a bajamar. Entonces, Nebraska, y luego abrieron varias sucursales, en Madrid la creó un matrimonio que había hecho dinero en Estados Unidos y creó Nebraska. Y luego, siguiendo por esa acera de la derecha, al finalizar el segundo tramo, llegaríamos antes del Palacio de la Prensa. Estaba la cafetería Fuima, muy bien atendida, llena de señoritas, de esas que fuman y te llaman de tú. Ya las conocemos todos, muy majas ellas. Y luego seguimos bajando y estaba un café emblemático, por buen café también, el Café Ibiza, también con señoritas que fuman y te llaman de tú. Qué manía con fumar y llamarte de tú. Es que ahora ya todo el mundo te llama de usted y encima no fuma. Bueno, te llaman de usted porque nos hacemos mayores. Sí, exactamente. Y ya llegaríamos a otra de las grandes terrazas de la Gran Vía, si no por la más espectacular, sí por lo que contenía, la terraza de Monte Estoril. Monte Estoril estaba justamente pasando el cine Gran Vía. Llegamos a un edificio, al 68 de Gran Vía, cuyo pináculo también es un ave fénix, es un edificio también que perteneció a la Unión y el Fénix. Esa cafetería de Monte Estoril pertenecía a un empresario de cine, menos conocido que su hermano Cesario González, Arturo González. Ese era el propietario de Monte Estoril y entonces era la cafetería y la terraza de los hombres del cine. Yo allí estoy harto de haber visto a Vicente Parra, Sara Montiel, Carmen Sevilla y todos los artistas de la época. También conocí allí, porque mi padre trabajó precisamente allí en una época, y me dijo una tarde, Pedrito, con el hipocorístico que me conocían en casa, mira, aquel señor del traje gris es Perón. Perón, con varios guardaespaldas, estaba ocupando una mesa con su secretario particular, que tenía oficina en la Gran Vía, el conocido López, que conocían como el Brujo. Y bueno, pues entonces
ya más terrazas importantes en la Gran Vía, seguro que me dejaré alguna. Pero bueno, Pero Pedro, a ver, déjame que intervengamos. ¿De dónde sacas tanta memoria? Bueno. Eres un auténtico libro abierto. no, vamos a ver, yo, hombre, lógicamente, de lo que he podido contar respecto a lo que cuenta el libro, pues puede ser no llegar al 1%. Exacto. Como decía mi amigo Paco también, la documentación fue importante. La documentación en el sentido de arrimarme a todo el mundo. Yo tuve la suerte, precisamente por ser descarado, a partir de conocer a Francisco, el conserje de Gran Vía Mentidor duplicado, donde tuvo Antonio López, el gran maestro de Tomelloso, donde tuvo el ático donde guardaba los trastos y remataba pintura cuando hizo la pintura de la Gran Vía, que se ubicó al principio, a la entrada del primer tramo de Gran Vía, pues yo por él tuve la suerte de conocer a Antonio López, que me dio permiso para empezar el libro precisamente con la foto de su famoso cuadro de la Gran Vía. Amén, he conocido muchísima gente, he tenido la suerte de conocer muchísima gente, pero están las anécdotas familiares. Yo me quedaría con las anécdotas familiares. Voy a empezar por la de mi abuelo paterno, Pedro Aguado, se llamaba, lógicamente, yo me llamo como él, me lo pusieron como él. Bueno, Pedro Aguado en la cafetería Zahara, que mi amigo Paco la conoce porque ha celebrado allí desayunos de sus triunfos en la radio, en Radio Madrid. Y muchos de los oyentes quizás cantarían o algún familiar Seguro. en aquel programa de Radio Madrid. Conozca a sus vecinos. Y allí sí ganabas una semana 500 pesetitas y desayuno en esa cafetería. Pues yo no puedo dejar de contar las anécdotas de mi abuelo por su probidad, por su honradez. Unas joyas que se encontró en lo que era entonces la entrada al Café Zahara, que era una puerta de molino, donde años más tarde conocí a Guillermo Marín, al gran Guillermo Marín. Bueno, pues él encontró un paquete de joyas, lógicamente lo devolvió. Caramba, qué bonito. Y tuvo su recompensa mayor en que el día que falleció este señor propietario acudió a nuestra casa en la calle de Castelló y estuvo allí. Otra vez encontró en dinero metálico, creo que era para entonces, nos podemos asustar y caernos de culo, 500.000 pesetas que pertenecían a un tratante de ganado. Este hombre, por lo visto, no le hizo demasiado valor al tema y dice, eso lo gano yo en cualquier operación. Sí, claro. Con ese casi desprecio, pero bueno, el cumplir con el deber de ciudadano también es muy importante. Eso te honra. Mi abuela materna trabajó también en una época en mantequerías leonesas porque estaban muy vinculados a la familia. Mi abuelo, que había trabajado de cocinero en el RIS cuando perdió la vista en los años 60 y se afilió a la ONCE, vendió cupones en la Gran Vía y en la Plaza de España. Mi abuelo Baldomero Rubira, y con el cual he paseado por todo Madrid, y ya estando ciego me decía, esta calle está, nadie falta que se conocía Madrid como yo me la conozco ahora. Y bueno, anécdotas de la familia, que no falte la de mi madre. Mi madre fue secretaria de uno de los prebostes del régimen entonces, que era el abad mitrado del Valle de los Caídos, Fray Justo Pérez de Urbel, en la Gran Vía, esquina antes de cruzar a los sótanos, creo que es el 51-53, ahí tenía la oficina Fray Justo Pérez de Urbel, que luego efectivamente fue abad mitrado del Valle de los Caídos y era uno de los que escribía cosas para Franco junto con Sánchez Silva. No quiero dejarme, perdón, Sí. habéis oído que Pedro, su abuelo fue cocinero, es una de sus grandes y variadas facetas que no he nombrado. Pedro es un cocinero, bueno, de verdad impresionante. Yo he degustado sus platos y el gusto que tiene para crearlos, nada, no se sujeta a normas, él
crea arte con la cocina. Eso, gracias, Paco. Crea arte eso con la hay cocina. hay que comprobarlo. Termino, Sí, sí. efectivamente. Sí. Termino con mi madre, que fue secretaria de este señor. Yo luego, años más tarde, como mi madre le gustaba saludar y no perder sus amistades y sus relaciones, pues a través de mi madre, pues un día fuimos a casa de Gloria Fuertes, que había sido Mira. compañera de ella, precisamente allí en la revista, porque aquello entonces no era una revista eclesial lo que tenía en la oficina, era una revista que hoy día es una revista de culto, y cualquier ejemplar que encontréis por ahí en el rastro y tal vale un dineral. La revista de Flechas y Pelayos, Sí, que claro. nace de la revista Flechas y la revista Pelayos, que se unen. Creo que una pertenecía a Falange y la otra a las Hons o algo, total, que se unen y crean Flechas y Pelayos. Pero allí Y salían chicas que fumaban y te llamaban de tú. no, eso es, digamos, que hay... Espera un momento. Julián, es que a ti se te va a ir el primer plano, tío. La risa. Paco, no digas esas cosas porque nos acojonamos. Se trata también de eso. No, ya, pero La revista de Flechas y Pelayos, lógicamente por su historia, Ya. pero bueno, era la enseñanza del nacionalcatolicismo, no era otra cosa. No era otra cosa. Y bueno, pues... Pedro, perdona, No, por Dios. ¿cuánto tiempo te ha llevado escribir el libro? Pues yo empecé cuando tuve conciencia y conciencia de que venía, de que se acercaba el centenario de la Gran Vía, fue en el 2009, pues yo empezaría en marzo del 2009 y terminaría en el verano del 2010, 15 meses. Vamos a darle 15 o 16 meses. A Pedro, Aproximadamente. Pedro, te has dejado una cosa. Estaba esperando a ver si llegábamos a un bar muy que había allí, que era el de Chicote. Sí, es verdad. Vamos a ver, me he Que dejado además dos tenía- grandes. Que además tenía el Chicote era... Me he dejado dos grandes de la coctelería. Enrique Chicote. Pedro Chicote. Yo conocí lógicamente a Pedro Chicote. Estuvimos algunas veces trabajando yo allí. He entrado con gente y yo conocí a Pedro Chicote. Y en la última etapa, cuando estoy terminando el libro, conozco a su tía Matilde Chicote en la calle Princesa, que vivía entonces. Hoy día no podría dar fe ni de su vida y no lo sé. Matilde Chicote me contó muchas cosas de las que yo no podría saber de Pedro Chicote, y claro que conocí el ambiente de su bar, conocí el museo que había creado y tan indignamente perdido en cualquier nave de por ahí. Hablaron de Coslada, que estaba perdido. Pues si lo había comprado Ruiz Mateo, pues seguro que lo vendería por un saco de patatas o algo. Sí. Una pena, o sea que el Ayuntamiento de Madrid no se hiciera entonces cargo del Museo Chicote, me parece una auténtica desgracia. Chicote tiene una historia. Chicote, vamos a ver si recuerdo, Chicote empieza trabajando en el bar del Rich. Trabaja también, tiene una concesión en el Congreso de los Diputados. Trabaja en el más famoso, yo creo, antes que Chicote, era el Pidús. El Pidús de la Gran Vía. Aquí en el libro sale una fotografía del Pidús hecha por un caricaturista amigo de ellos. O sea que, digamos, hay tres, casi cuatro, porque en la calle Víctor Hugo, en el primer tramo, pegadito, claro, Víctor Hugo es que había vivido detrás de la Gran Vía, por eso le ponen una calle precisamente allí, a la entrada de la Gran Vía. Víctor Hugo era hijo de un general napoleónico, por eso conocía mucho español, habla de España, debió estar en Carabanchel, porque en uno de sus libros habla de las flores de Carabanchel, él dice Carabanchel, y se supone que en esa zona de Madrid pues ya se estaban cultivando
Flores, pero nos hemos dejado Gaviria en esa calle Víctor Hugo, que era también otro de los locales famosos, subiendo la vuelta de Radio Madrid en una de las bocacalles estaba otra sala de fiestas de estas en la avenida y nos hemos perdido enfrente de Chicote el Abra. El Abra, ¿por qué se llama el Abra? El Abra es uno de los más famosos de Madrid, con sus cortinajes rojos, pegadito al banco donde yo trabajaba entonces y al cual entrábamos muchas veces. Tanto el banco como casi todos los edificios de esa zona dan a la Gran Vía y a Caballero de Gracia, y casi todos tienen entrada y salida por allí. Pues entonces nosotros salíamos por la puerta falsa del Banco Continental, si trabajábamos alguna tarde, y por la puerta falsa de El Abra nos metíamos a ver a las chicas. Señoras muy curtidas en el asunto, muy interesantes, y de buena conversación, vamos a decirlo todo. Y El Abra, no se me olvidará, con su mostrador alto, repujado en madera, una maravilla de bar. ¿Por qué se llama El Abra? Bueno, pues por una razón. El Abra es el nombre del puerto de Bilbao. ¿Quién crea la Gran Vía? La Gran Vía la crea el capital vasco, en una gran mayoría, y el capital del rey Alfonso XIII, que es un buen negociante y sabe dónde mete el dinero. Y entonces son, digamos, las dos personas que más invierten en la Gran Vía y con buenos beneficios. La Gran Vía tiene otra cosa muy, muy importante, y que es partícipe y testigo de la primera línea de metro, con una boca ubicada en la red de San Luis, y que fue, sí, un ascensor que valía 5 y 15 céntimos, y ahora bueno, el templete famoso que yo conocí, y conocía a las piperas que vendían debajo de ese templete, se lo debemos a uno de los grandes arquitectos de Madrid, un gallego llamado Antonio Palacios y Ramilo, oriundo de Porriño, Pontevedra, y al cual Madrid le debe una gran avenida, no digo ya una calle pequeña, una gran avenida. Todos los edificios, los grandes edificios de Madrid, empecemos y de diversos, porque debía ser un arquitecto súper ecléctico, desde el Palacio de Comunicaciones, el Círculo Bellas Artes, como edificio ya más moderno en hierro, acero y tal, el Banco Mercantil, el templete del metro de Gran Vía, yo no sé, edificios por todo Madrid. No hay un arquitecto que tenga más obra en Madrid que Antonio Palacios y Ramilo. Yo, desde mi humildad, le dedico también este humilde libro, porque para mí es uno de los grandes. Me dejo muchas cosas en el tintero, si queréis preguntar. Pero sí, ese libro, ¿dónde se puede adquirir? Bien. Para empezar, a ver. El libro ahora mismo está todo en mis manos por una razón. Hace ya 12 años de su publicación, cuando se publicó, como había sido un libro autoeditado, entonces yo me vi en la dificultad de la distribución. Una cosa que yo no me esperaba, y es que hubo, no palos, pero hubo sus disputas por hacerse con la distribución. Lo consiguió una distribuidora importante de libros, como era La Unión, y La Unión lo metió en El Corte Inglés, aprovechó para meter otro libro mío del barrio de Carabanchel, que lo vendió en el Supercore de Carabanchel, y donde más lo metió en muchas librerías a las cuales ellos tenían acceso, lo metió en la Casa del Libro. En la Casa del Libro lo puso en escaparate mucho tiempo, e incluso hizo una montañita de libros con el propio libro de Gran Vía, que posiblemente creo que fue una idea que les aportó el dueño de La Unión, porque dice, vamos, si la Casa del Libro no te hace un homenaje con el artículo que les dedicas, efectivamente creo que el artículo más bonito y más completo que hay
dentro del libro es el dedicado al antiguo Palacio del Libro, después Casa del Libro, con toda la historia de quien lo configura, la editorial Calpe, luego Espasa, se convierte en Espasa Calpe, pues ahí tengo una ayuda impresionante, ahí tengo una ayuda, y fue un filántropo, don Salvador, con su oficina allí, un filántropo porque me cuenta otro de los personajes que me ayudan al tema y me regala libros de Calpe y tal, pues don Antonio me dice, mira, te voy a contar una cosa de don Salvador, el propietario de la editorial Calpe, y es cuando yo le cuento que tengo problemas de visión y hay que operarme, pero no me puedo operar porque no tengo el dinero suficiente. Me contesta así, Antonio, ¿para qué está el dinero? ¿Para qué está el dinero? Venga, vamos a la clínica, el dinero está para esto, nada más. Mira qué bien. Entonces por eso le considero un filántropo y no sé, sería tal cantidad de gente la que gracias a este librito he conocido que les agradezco a ellos pues todo. Claro. Yo solo he puesto un poquito de pluma. Pues yo creo que perfecto y ojalá que en breve, porque nos consta que este libro ya está en el SBO de la 11, entonces vamos a ver si en breve puede estar leído o también por escrito. Es una pena porque debe tener muchas fotografías, ¿no? Tiene Muchas fotografías, sí. Pero bueno, vamos a ver qué es lo que... Las fotografías del centro, que son todas a color, que se hacen en el centro, lógicamente, para abaratar el coste de la tirada, son todas mías, salvo alguna antigua que se haya metido, son todas hechas por mí. ¿Y tiene una explicación al pie de la foto? Sí, la tiene. Porque el lector... Y hay algunas en blanco y negro, antiguas, que ya son de dominio público, pero bueno, sí tiene fotografías, pero quizá más importantes son algunos de los relatos que la propia fotografías. Hasta conseguí meter en un par de fotos a mi mujer, una en la puerta de Samaral y otra en la puerta de una de las grandes perfumerías de la Gran Vía, ya desaparecidos. Si hablamos ya de zapaterías, la cantidad, pues bueno, he conocido al dueño de Bravo Java, que quiso conocerme cuando el libro, la fotografía de la zapatería de Eureka, la del mismo Bravo, sin ser, era Bravo y Bravo Java, Albaladejo, yo que sé, zapaterías, han estado todas las grandes en Gran Vía y seguiríamos si fuéramos paso por paso, exposiciones de coches, etcétera, etcétera. Pues muy bien. Gracias, Bernabé. Julián, si quieres... Gracias, Julián. Punto.